Hola a todos. El manejo de la insuficiencia cardíaca ha experimentado un cambio radical en muy poco tiempo. Por eso, en esta revisión vamos a centrarnos en las actualizaciones que de verdad importan de las últimas guías, tanto de la americana ACC/AHA/HFSA de 2022 como de la europea de 2021. El objetivo es destilar los conceptos clave que impactan directamente en nuestra práctica clínica diaria. Para empezar, y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que hablamos, la cifra es abrumadora. Se estima que unos 64 millones de personas en todo el mundo viven con insuficiencia cardíaca. Este número, por sí solo, ya nos dice por qué es absolutamente crucial que estemos al día en el diagnóstico y tratamiento de este síndrome. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por asentar la definición actual. Luego nos meteremos de lleno en los nuevos estadios clínicos que tienen un enfoque muy preventivo. De ahí pasaremos al diagnóstico sistemático y al corazón de esta revisión, los 4 pilares terapéuticos. Y para terminar, exploraremos qué hay más allá de la FEBI reducida y por qué el futuro del manejo pasa inevitablemente por el trabajo en equipo. Muy bien, pues entremos en materia. Antes de lanzarnos a hablar de fármacos y estrategias, es fundamental que todos partamos de la misma base, de la definición actual sobre la que se construyen todas las recomendaciones que vamos a ver. La definición universal es bastante clara. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo. Y aquí la palabra clave de verdad es síndrome. ¿Qué significa esto? Pues que no es una única enfermedad, sino la vía final común de muchísimas patologías. Es la manifestación de una anomalía, ya sea estructural o funcional, que al final impide que el corazón se llene o expulse la sangre correctamente. Pasemos ahora a uno de los cambios conceptuales, yo diría más importantes que nos traen las guías americanas de 2022. Me refiero a la nueva clasificación por estadios. Lo realmente interesante de esto es el giro que le da el enfoque, orientándolo todo mucho más hacia la prevención. El primer estadio, el estadio A, se define como en riesgo, y esto nos obliga a mirar mucho más allá del paciente que ya tiene síntomas. Aquí incluimos a todas esas personas con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, que todavía no tienen daño en el corazón ni, por supuesto, síntomas. Nuestro papel aquí es la prevención primaria pura y dura, ser muy agresivos controlando esos factores. El siguiente paso es el estadio B, que ahora se llama preinsuficiencia cardíaca. ¡Ojo! Aquí los pacientes siguen sin síntomas, pero ya hay daño subclínico. Ya podemos ver enfermedad estructural o presiones de llenado altas o algo importantísimo, biomarcadores elevados, como los péptidos natriuréticos o la troponina. Esta es nuestra ventana de oportunidad para intervenir antes de que la enfermedad dé la cara. Y llegamos al estadio C. Esta es la insuficiencia cardíaca que todos conocemos, la sintomática. Aquí están los pacientes que tienen o han tenido en el pasado los signos y síntomas típicos. Es en este estadio donde vamos a desplegar todo el arsenal terapéutico que las guías nos recomiendan. Y por último tenemos el estadio D, el de la insuficiencia cardíaca avanzada. Hablamos de pacientes con síntomas muy limitantes e ingresos hospitalarios frecuentes, a pesar de que ya hemos optimizado todo el tratamiento farmacológico posible. En este punto la conversación tiene que cambiar y empezar a valorar terapias avanzadas, como una asistencia ventricular, un trasplante o, por supuesto, los cuidados paliativos. Muy bien. Una vez que tenemos claro el estadio del paciente, necesitamos afinar el diagnóstico. Y para eso, la clasificación basada en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la famosa FEBI, sigue siendo absolutamente fundamental. Aquí la vemos. La clasificación es compartida por ambas guías y nos divide a los pacientes en 3 grandes grupos. FEBI reducida, la ICFR, levemente reducida, ICFLR, y preservada, ICFP. La gran novedad que viene de la guía americana es esa categoría de FEBI mejorada, la ICFM. Y esto es crucial, porque reconoce a esos pacientes que gracias al tratamiento suben su FEBI por encima del 40%, pero nos advierte, hay que mantenerles el tratamiento completo para evitar que vuelvan a caer. Y para llegar a este diagnóstico, ¿qué herramientas tenemos? Pues las guías son muy claras con las que tienen recomendación clase I. La historia clínica y la exploración física son la base, por supuesto, pero a día de hoy un diagnóstico moderno es impensable sin la ayuda de los péptidos natriuréticos, el BNP o el NT-proBNP, un electrocardiograma y, como pilar de imagen, el ecocardiograma transtorácico. Bien, pues llegamos al meollo de la cuestión, al punto quizás más importante de esta actualización. Para los pacientes que están en un estadio C y tienen una FEBI reducida, la estrategia de tratamiento se ha consolidado en lo que ya todos conocemos como los 4 pilares. Este es el estándar de oro actual. El número es el 4. Tenemos que grabarnos este número. Son 4 clases de fármacos que han demostrado cambiar la historia natural de la enfermedad y que forman la base del tratamiento que todo paciente con FBI reducida debería recibir, siempre que no haya contraindicaciones, claro.
Y aquí los tenemos. El primer pilar, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, dando preferencia a los ARNI. El segundo, los betabloqueantes que han demostrado eficacia. El tercero, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los ARM. Y el cuarto, que ha sido la gran revolución, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los ISGLT2. Pero ojo, porque aquí viene el verdadero cambio de paradigma. Ya no se trata solo de qué fármacos damos, sino de cómo los damos. Las guías de 2022 lo dicen explícitamente. Se recomienda empezar con los 4 pilares a la vez, aunque sea a dosis bajas, en lugar de la pauta secuencial clásica que hacíamos antes. El objetivo es muy claro: conseguir el máximo beneficio en el pronóstico lo más rápido posible. Y vamos a detenernos un momento en el cuarto pilar, los ISGLT2, porque de verdad que han sido un antes y un después. Los grandes estudios, como el DAPA-HF y el Emperor Reduced, demostraron de forma contundente que reducían la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones. Y el dato clave, que lo cambió todo: este beneficio es totalmente independiente si el paciente es diabético o no. Por eso se han ganado a pulso una recomendación clase I. Fenomenal. Para la FEBI reducida, el camino parece bastante claro. Pero, ¿qué ocurre con el resto de pacientes? ¿Qué pasa con los que tienen la FEBI levemente reducida o preservada, que, no lo olvidemos, son casi la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca que vemos en la práctica? Pues bien, para estos dos grupos, los diuréticos para controlar los síntomas siguen siendo la base, una recomendación clase A. Pero la gran noticia es que los inhibidores de SGLT2 han conseguido una recomendación clase 2A para reducir hospitalizaciones en ambos escenarios. Otras terapias que ya usábamos en la FEBI reducida, como los ARMS o los ARNI, se quedan aquí con una recomendación más débil, una clase 2B. Y quiero insistir en este punto porque es un hito histórico. Durante décadas, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada ha sido el gran agujero negro terapéutico. No teníamos nada que demostrara mejorar el pronóstico. Hasta ahora. Gracias a estudios como el Emperor Preserved, los ISGLT2 son la primera familia de fármacos que demuestra de forma clara una reducción de las hospitalizaciones en este grupo de pacientes tan complejo. Para terminar, de nada sirve tener todas estas terapias tan complejas si no somos capaces de implementarlas bien. Y aquí las guías no solo se centran en el qué hacer, sino también en el cómo hacerlo. Y la respuesta que nos dan es inequívoca. Tanto la guía americana como la europea le otorgan una recomendación de clase 1 al enfoque de equipo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que la colaboración estrecha entre cardiología, enfermería especializada, farmacia hospitalaria, atención primaria y otros profesionales ya no es una opción bonita, es un estándar de calidad. Es la única manera de optimizar el tratamiento y asegurar la adherencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarnos a la consulta. Con toda esta evidencia sobre la mesa, desde la nueva forma de clasificar a los pacientes, hasta iniciar 4 fármacos a la vez en la FEBI reducida y las nuevas esperanzas en la FEBI preservada, la pregunta es: ¿estamos realmente preparados para integrar estos nuevos paradigmas en nuestro día a día? El reto ahora es nuestro, el de aplicarlo para mejorar de verdad el pronóstico de nuestros pacientes.